diferentes compartimientos, ¿no? Los supra y los infratentoriales. Hablar de tumores supratentoriales implica hablar de básicamente dos tipos de tumores, ¿no? Los tumores de la silla y los tumores de los hemisferios, ¿no? De los hemisferios cerebrales. Ya. ¿Cuáles eran los tumores de la silla turca, se acuerdan? Es los Aquí juegan los idiomas, ¿no? El adenoma de hipófisis. Claro, porque la hipófisis juega ahí. Y otro que puede ser de hipófisis o de hipotálamo, el cráneo faringeo. Entonces ya nos hemos visto en endócrino, ¿no? Así que no vamos a hablar sobre ellos. Ya, dentro de los hemisferios cerebrales, ¿qué podemos tener? Podemos tener básicamente tres tipos de tumores. Los más frecuentes van a ser los gliomas. Los gliomas son los tumores de la glía. Después tenemos a las metástasis. Las metástasis de cualquier otro tumor de cualquier otra estructura. Y finalmente tenemos al astrocitoma. Ya. Si nos vamos a los referitoriales, ¿qué vamos a tener? Básicamente tumores del cerebelo o algunos tumores que se encuentren en tallo cerebral, exacto, en tallo, ¿no? Bueno, aquí me estaba faltando los meningiomas. Ya. Los infratentoriales se van a dividir básicamente en dos. Tenemos los tumores que son más frecuentes en los niños, en la población pediátrica. Hasta un 20% de los tumores en la edad pediátrica son neurológicos. ¿Sí? Esta es una causa muy importante de cáncer en el niño. ¿Ya? Y por otro lado, los de los adultos. ¿Ya? En cuanto a los niños, pues vamos a tener básicamente tumores de la zona media, la línea media, y tumores de los hemisferios cerebelosos. Si hablamos de tumores infantiles en la línea media, vamos a tener al meduloblastoma y al ependimoma, que son cosas bastante lógicas, ¿no? La médula espinal, ¿dónde está? ¿En la línea media o en las porciones laterales? En la línea media, ¿no? Por eso es un tumor de la línea media. El epéndimo, ¿dónde está? ¿En la línea media o en las porciones laterales? En la línea media, no está sobre el conducto vertebral. El ependimoma también juega aquí. Y dentro de los hemisferios, pues, aparece nuevamente el astrocitoma. El astrocitoma pilocítico. Bien, y si hablamos de los adultos, aquí lo más frecuente es tener tumores en la zona del tronco encefálico, siendo el más frecuente el neurinoma del octavo par, del acústico. El neurinoma del acústico, el famoso schwammanoma del acústico. ¿Ya? Ok, esto es básicamente, ¿no? lo básico de los tumores para empezar a enfocarlos. ¿Ya? Vamos a ir uno por uno con ellos. Vamos a empezar con los gliomas. Los gliomas van a ser todos los tumores de la glía. ¿Se acuerdan qué células formaban la glía? Muy bien. Astrocitos, falta uno. Microglia. Aparte de la microglia. El epéndimo. El epéndimo. El epéndimo. La microglia. La microglia está aparte porque la microglia no tiene tumor. No. Generalmente son raros los tumores de macrófagos. El único que es la hematofagocitosis, pero eso es un tumor de las células sanguíneas. Así que tumores de este no hay. De los demás sí. ¿Cómo creen que se llama el tumor de los astrocitos? Astroma. Bueno, astrocitoma. Astrocitoma, claro, el astrocitoma. El tumor de los oligodendrocitos. Oligodendroglioma, muy bien. Oligodendroglioma. El epéndimo. Ependimoma. El ependimoma. Todos los monos, claro, son de noma. Ahora bien, ¿se acuerdan qué nos decía el sufijo oma? ¿Benigno o maligno? Benigno, ¿no? Benigno. Pero este es un dato engañoso. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son malignos. Son malignos por definición. ¿Ya? Y ahí ha sido donde ha aparecido la OMS en una clasificación inicial que era la del 2016, que los ha dividido a estos tumores en 4 categorías. Todos ellos se pueden dividir en 4. Los tumores tipo 1, los tipo 2, los tipo 3 y los tipo 4. ¿Ya?
Conforme vayamos progresando, la agresividad es mayor, son más agresivos y por ende son más infiltrantes. Y si son más agresivos y más infiltrantes, ¿serán de mejor o de peor pronóstico? De peor pronóstico, exacto, de peor pronóstico. Ya. Esta clasificación después se ha modificado en la actual, que es la de la OMS 2021. Pero es una clasificación muy molecular esta. Si la googlean, es un documento como de 40 páginas que ya clasifica los tumores según sus mutaciones. Es una clasificación muy molecular. Pero esto no nos vamos a meter. Vamos a seguir manejando desde el 2016. ¿Ya? Ok. Todos los tumores que sean tipo 2 tienen un nombre, se les conoce como los tumores difusos o infiltrantes. Por ejemplo, en el caso del astrocitoma tendríamos el astrocitoma difuso o infiltrante. El tipo 3 se denomina como anaplásico, entonces tendríamos el astrocitoma anaplásico. El tipo 4 tiene un nombre diferente, se le conoce como el glioblastoma multiforme. Glioblastoma multiforme. Y el tipo 1 tiene un nombre especial, se le llama astrocitoma pilocítico. Ya. ¿Por qué se los diferencia así? Bueno, por un lado esto, ¿no? Tema de agresividad de infiltración por pronóstico. En general se traza una línea aquí. ¿Por qué? Porque se dice que todos estos son tumores más frecuentes en el adulto y son tumores que van a ser más agresivos, ¿no? Porque están más abajo en la escala. En cambio, el astrocitoma pilocítico es un tumor más frecuente en los niños o los adolescentes. La edad media de presentación son los 15, 20 años, ¿no? Para este tipo de tumores. Ok, todos ellos van a asociar la mutación en una secuencia, ¿no? En un gen. Este gen se conoce como el IDH. ¿Se acuerdan qué era el IDH? Nada, tiene hasta su rap. Claro, es la isocitrato de deshidrogenasa. Claro, ¿para qué servía la isocitrato de deshidrogenasa? Reducción de terpeno, no. Para isomerizar el citrato en isocitrato, ¿no? Ya. Recuerden que este se va a dedicar a la creación de oncometabolitos. Oncometabolitos, que se creen que son los principales implicados en la patogenia de todos estos tumores. Los IDH se van a dividir en dos tipos. Tenemos el IDH1 y el IDH2. Generalmente el que está asociado a los tumores es el IDH de tipo 1, más que el de tipo 2. Ya, hay una diferenciación más que hay que conocer del IDH. El IDH, cuando se lo estudia o cuando se lo observa en una biopsia, puede diferenciarse en dos tipos. Tenemos el IDH wild y el IDH NIF. ¿Qué quiere decir wild? Jordi Wild, ¿qué quiere decir wild? ¿White o white? Born to be wild. ¿Para qué película salió? Born to be Wild, nacido para ser salvaje. Jordi Wild, Jordi el salvaje. IDH Wild, IDH salvaje. ¿Ya? Es decir, IDH nativo, el IDH original, es decir, el IDH no mutado. En cambio, este es el IDH mutado, el alterado. ¿Ya? Esta diferenciación es importante, ¿por qué? Porque tener un IDH NIF es de mejor pronóstico. Si está mutado, ¿creen que la quimioterapia lo atacará con más facilidad? ¿No? Sí, claro, porque es el que está mutado. ¿El sistema inmune lo reconocerá más fácilmente? Sí, ¿no? Sí. Y eso se debe a la teoría de la... No sé si se acuerdan de las bases de las neoplasias, ¿no? La teoría de la selección darwiniana de la célula tumoral. Yo se nos explicaba con el contexto, por ejemplo, de una escuela gringa, ¿no? ¿A quién creen que van a...? A ver, ¿quiénes generalmente han visto que hacen los tiroteos en las escuelas gringas? El tipo que era medio loco, que siempre estaba diciendo que los voy a matar a todos. El tímido. Claro, exacto. El tímido, el que estaba en la esquina, nadie hacía nada por ese y al final él terminaba produciendo el tiroteo, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Cuanto la célula más mutaciones tenga, más replicación haga y sea más llamativa, tanto para fármacos como para el sistema inmunitario, es más fácil atacarla. Por eso tener más mutaciones suele ser el mejor pronóstico.
En cambio, si eres muy parecido a los demás y tú terminas produciendo el tumor, es más difícil que te detecten, ¿no? Por lo tanto, es más fácil que te detecten en estados avanzados, ¿no? Que tengas mal pronóstico. Ya, ok, dicho esto, pues vamos a hablar de las características generales de los tumores. Empezamos con con los astrocitomas. El astrocitoma difuso o infiltrante, pues va a tener una característica, ¿no? Como el nombre indica, infiltra. Va a infiltrar ambos hemisferios cerebrales. Es que tenemos aquí los ventrículos y tenemos una masa. Pues esta masa lo que hace es tender a invadir un lado y el otro lado, dando pie a una lesión conocida como la lesión en alas de mariposa. La lesión en alas de mariposa. Ok. Si le hacemos una histología, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar una proliferación de astrocitos. Con una gran cantidad de fibras. ¿Se acuerdan cuál es la proteína del astrocito? La proteína ácido fibril. Exacto. Jefa positivas, ¿no? Jefa positivas. Ese es su marcador de diferenciación, su marcador histoquímico. Muy bien. El anaplásico va a tener una morfología muy similar, solamente que con menos diferenciación. Va a ser más raro en cuanto a las morfologías que presenta. Y el glioblastoma multiforme, pues como nombre indica, ¿no? Multiforme, va a tener muchas formas. Va a ser un tumor pobremente diferenciado. Ustedes saben que todo lo que es pobremente diferenciado es de peor pronóstico en general. Peor pronóstico. Ok, no le pasa lo mismo al pilocítico. El pilocítico tiene algunos datos que son interesantes. Es más frecuente en los niños y por ende va a ser más frecuente en el cerebelo. De hecho, es un tumor exclusivamente cerebeloso. Cuando se presenta ahí, a nivel de los hemisferios cerebelosos. Ya. Si le hacemos una histología, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar la presencia de unas fibras. ¿Se acuerdan cuáles eran las fibras del astrocitoma pilocítico? Las fibras de Rosenthal. Las fibras de Rosenthal, ¿no? Que van a corresponder a las proyecciones o a los pinis que está emitiendo el astrocito, ¿no? Que está mandando la célula tumoral. Muy bien. Clínicamente, ¿qué nos producirán los tumores? Estos, y en general cualquier tumor. Cualquier tumor suele producirnos manifestaciones clínicas conocidas como de subfocalidad. Subfocalidad. Es como la focalidad neurológica, pero un poco más oculta, ¿no? Un poco más discreta. Algo que tal vez es más importante que esto es algo que no tiene muchas otras entidades. Pueden debutar con epilepsia. Con epilepsia. Claro, porque si tienes una masa ocupante de espacio, que esa masa puede irritar las neuronas de la corteza frontal y producirte una gran descarga eléctrica, ¿no? Y esa gran descarga eléctrica termina produciéndote distintos movimientos aleatorios, ¿no? La epilepsia suele ser una forma bien frecuente de debut de estos tumores. Y finalmente tenemos los datos de hipertensión intracraneana, ¿no? Puede haber cefalea, puede haber náuseas y vómitos y demás. Hipertensión intracraneana. Estos también van a presentar lo mismo, ¿no? De hecho, es muy frecuente que debuten en forma de epilepsia. La persona que nunca tiene epilepsia, pues, sufre una crisis, le hace una tomografía y es una masa, ¿no? Y esa masa es la que ha estado terminando produciendo la lesión, la enfermedad. Ya. En cuanto a estudios imagenológicos, simplemente hay un dato que vale la pena recordar aquí. El astrocitoma pilocítico suele producir un aspecto en la resonancia magnética. Se le conoce como lesión en anillo. ¿Se acuerdan qué era la lesión en anillo? No, esas células en anillo de serie. En una resonancia estamos viendo una lesión en anillo. Vamos a ver una parte periférica granulosa, llena de vasos, ¿no? Y un centro que es oscuro. Que es oscuro. ¿Por qué? Porque es quístico, porque está lleno de líquido. Es quístico, es líquido. Muy bien. Eso se conoce como la lesión en anillo. Y hasta ahora ya hemos visto tres cosas que tenían lesión en anillo, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran? El absceso cerebral, el pseudoquiste por toxoplasma y el tercero que es este, el glioblastoma multiforme. Perdón, esto se llama pilocítico. Ok, bueno, y el tratamiento va muy dirigido también en esto, ¿no? Para las mutaciones y demás. Ya, vámonos con el oligodendroglioma. Este es un tumor propio de la quinta, sexta década. Por lo tanto, es más frecuente en los adultos. Suele afectar también al cerebro, aunque también puede afectar al cerebelo. En cuanto a su patogenia, va a asociar las mismas mutaciones, pero además tiene un dato interesante.
que asocia una translocación cromosómica, translocaciones a nivel del cromosoma 19. A nivel del cromosoma 19. Interactúa con el cromosoma 9, con el cromosoma 6 y demás. Pero el chiste es que tiene translocaciones, además de tener mutaciones. Y hacemos una histología. ¿Qué vamos a observar aquí? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es su célula típica? Vamos a mirar una célula que tiene un citoplasma bastante grande, un núcleo basófilo central bastante pigmentado. ¿Con qué lo podrían comparar? Les doy una pista, se puede servir en el desayuno. Huevo. Con un huevo, exacto. Estas son las famosas células en huevo frito. Huevo frito. Bueno, así le llamamos para todo. Las células en huevo frito. Me hubiera gustado mostrarles una imagen, pero de huevo frito no tiene nada, ¿verdad? Pero bueno, aquí todavía está bonito el huevo frito. Ahora se nota que la célula no es así, pero bueno. La célula del huevo frito, hayas visto lo característico del oligodenductio, característico. Terminamos con el ependimoma. El ependimoma, ¿qué va a tener? Va a tener células que son cúbicas, ¿no? Epitelio cúbico simple. Su ubicación va a depender de si eres adulto o si eres niño. Si eres adulto, su ubicación más frecuente va a ser a nivel de los ventrículos laterales. En cambio, si eres niño, su ubicación más frecuente es a nivel del tercer ventrículo. Si afectan ventrículos laterales y tercer ventrículo, ¿qué clínica nos dará? Bien, estos suelen producir, además de todo esto, hidrocefalia. Hidrocefalia, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos encontrar en el ependimoma? Su estructura histológica característica, la formación de las pseudorosetas. Pseudorosetas. Las pseudorosetas son células que se disponen alrededor de un centro, como si fueran pétalos de una flor. En el centro, pero, vamos a encontrar una sustancia hialinizada, una sustancia eosinófila. Esas son las pseudorosetas. En algún momento vamos a ver que las rosetas verdaderas, las rosetas de Homer Wright, se presentan alrededor de un vaso sanguíneo, no alrededor de una sustancia eosinófila. Por eso se llaman pseudorosetas. Ok, este es el mundo de los gliomas. Y mucho más. Vamos con un segundo tipo de tumor. Muy relacionado con este, pero que no está directamente vinculado al mismo, ¿no? Aquí vamos a encontrar a los papilomas del plexo coroideo. Exacto. Los tumores del plexo coroideo. Los del plexo coroideo se van a dividir en dos tipos, benignos y malignos. Los benignos van a ser los papilomas. Los malignos van a ser los carcinomas. Son tumores que se presentan en las etapas medias de la vida, 30, 40 años. El papiloma se va a caracterizar por una proliferación de células de las vellosidades aracnoideas. ¿Se acuerdan para qué sirve la vellosidad aracnoidea? Perdón, proliferación de células desde el plexo coroideo. ¿Se acuerdan para qué sirve el plexo coroideo? Muy bien. Como hay muchas células que producen líquido cefalorraquídeo, ¿cómo estará ese líquido? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Y si aumenta el líquido cefalorraquídeo, ¿qué clínica vamos a tener? Hidrocefalia. Muy bien. Recuerden que esa es una causa de hidrocefalia. El carcinoma es lo mismo, va a producir hidrocefalia, solamente que como es maligno, también va a tener metástasis. Puede hacer metástasis a través del líquido. Ya. Ok. Bueno, hasta ahí los plexos coroideos. Vamos con el siguiente, que sería el medulloblastoma. ¿Lo puedo borrar? Ya se puede. Esta es la de ella, que te estaba rayado mal. La de ella. Te la.
llegar. Ojalá, 2 semanas. Voy a estar medio hora del día. No tenía video. ¿Quieres ver? ¿Qué? Ay, sí. Ok, vamos a pasar a hablar de algunos tumores neuronales. Son bastante raros los tumores de la neurona. Lo más frecuente es tener tumores derivados de la glía. Pero bueno, si fuéramos a hablar de algún tumor neuronal, hablaríamos de los gangliomas. Son tumores que van a tener una morfología mixta, ¿no? Entre células que son ganglionares, correspondientes a la línea neuronal, y entre células que van a pertenecer a la glía. Van a ser más frecuentes en torno a los 30, 40 años, personas en la edad media de la vida. En cuanto a su patogenia, van a asociar otro gen. En este caso, hablamos de la vía BRAF. Que recuerden que es otro potente supresor tumoral. Ya. ¿Qué más? No? Creo que un poco más. ¿Qué nos está faltando aquí? El neuroepitelial disembrioplásico. Este es otro tumor que es más raro todavía y que el único dato de interés, digamos, que tiene es histológico, ¿no? Porque va a asociar un componente que es del tejido conjuntivo, mesenquimatoso, de ahí es de donde viene el nombre del disembrio, y otro componente que va a ser neuronal. Es mesenquimatoso y es neuronal al mismo tiempo. Ok, vámonos con el meduloblastoma. El meduloblastoma es un tumor que es exclusivamente cerebeloso. Como les comentaba, este es el tumor más frecuente en los niños, en la población pediátrica. El meduloblastoma es un tumor que es, tiene dos caras, ¿no? Es un tumor que es, si lo detectas temprano es de buen pronóstico, si no es de muy mal pronóstico, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a suceder una gran carga mutacional. Una gran carga mutacional. Aquí podríamos hablar de distintas locaciones y demás. El chiste es que esta carga mutacional hace que el tumor sea muy agresivo. Muy agresivo. Y como es muy agresivo, va a tender a hacer metástasis a través del canal vertebral, ¿no? Eso se conoce como metástasis en lluvia o metástasis en lágrima, porque va a fluir o va a dirigirse a través del conducto vertebral, a través del líquido cefalorraquídeo. Y clásicamente, ¿qué suele infiltrar? La caudequina. ¿Se acuerdan para qué servía la caudequina? ¿Para qué sirve la caudequina? Es esa proyección que tiene forma de lápiz, ¿no? En la que termina la médula, exacto, y donde nacen las raíces sacras. Donde nacen las raíces sacras. Entonces va a producir afectación del plexo sacro, por lo tanto suele cursar con disautonomías, ¿no? Incontinencia urinaria, hipotensión ortostática y demás. Ya. ¿Qué más? Aquí básicamente vamos a tener, dentro de estas mutaciones, dos genes. Uno, que es el de la vía Sonic-Hedgehog. ¿Se acuerdan para qué servía la vía Sonic-Hedgehog? Estas no sirven para la maduración, para el desarrollo de los órganos, ¿no? Entonces, como están mutados, va a haber una alteración en el desarrollo que va a terminar produciendo un tumor, un cáncer. Ya. Desde el punto de vista macroscópico, ¿qué vamos a tener? Un tumor que es bastante infiltrante. Suele infiltrar muchas cosas a su alrededor. Empieza por el cerebelo, después infiltra el líquido cefalorraquídeo y finalmente va a infiltrar otras estructuras. Ya. Desde el punto de vista histológico, ¿qué vamos a observar? Las famosas células azules. ¿Se acuerdan qué eran las células azules? Son células que tienen un núcleo bastante pigmentado, un núcleo hipnótico, y que van a ser característicos de cualquier neoplasia embrionaria.
Ya hemos hablado del concepto de células azules, ¿no? Se encuentra en el hepatoblastoma, en el neuroblastoma, en el neuroblastoma, en el nefroblastoma. En cualquier cosa que termine en blastoma, vamos a encontrar células azules, porque es su característica histológica. Muy bien, además de dar epilepsia, su focalidad, hipertensión intracraniana, también va a dar hidrocefalia, ¿no? Porque está invadiendo el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo cree que responde a la quimioterapia o la radioterapia? ¿Responderá muy bien o responderá muy mal? ¿Qué cree? No, responde muy bien. Por lo que hemos dicho, tiene una alta carga mutacional. Es un tumor bastante agresivo. Es el que va a estar gritando: soy tumor, soy tumor, soy tumor, ¿no? Como es tan agresivo, infiltra rápidamente las cosas. Pero al ser también tan agresivo, es un tumor que responde muy bien, muy buena respuesta a la radioterapia o a la quimioterapia. Es un tumor que se puede curar, si es que se detecta a tiempo. Es muy agresivo, pero si lo detectas y lo tratas, también responde muy bien. Es de los que mejor responden en el sistema nervioso central, el medulloblastoma. Ok, ¿qué más preguntamos? Aquí creo que un poco más. Vamos con el siguiente tumor. Ustedes miren su hallazgo histológico característico, parte de las células azules. Aquí sí aparecen las rosetas de Homer Wright. Como les decía, en las rosetas verdaderas vamos a tener también depósito de células, pero en este caso alrededor de un vaso sanguíneo. Alrededor de un vaso sanguíneo. Que corresponde a esa superficie. Muy bien. Las rosetas de Homer Wright. Bien. Ok. Ya para terminar, vamos a hablar del meningioma. ¿De dónde creen que deriva el meningioma? ¿De cuál de las meninges? La compañera. Buenas noches. Igual. ¿De dónde creen que deriva el meningioma? ¿De una madre, tía madre o aracnoides? Aracnoides. De la aracnoides, exacto. Ese es un tumor que deriva de las vellosidades aracnoideas. Recuerden que el papiloma deriva del plexo coróreo, el meningioma deriva de las vellosidades aracnoideas. Si deriva de ahí, ¿cuáles serán las células, cuáles serán las zonas del cerebro que van a tener mayor riesgo de meningioma? Para empezar, el seno sagital superior, ¿no? El seno sagital superior. ¿Qué más? Los ventículos laterales, ¿no? Los ventículos laterales. Finalmente, las zonas externas del cerebro. Las zonas externas de la corteza cerebral. Ya. El meningioma es un tumor que, si bien deriva de las meninges, no infiltra el cerebro. Puedes tener un tumor aquí, digamos, pero ese tumor va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer en el sentido lateral, nunca va a invadir el cerebro. El meningioma no tiene ese carácter, no sabe por qué, pero no lo invade. Por lo tanto, es fácil de resecar, ¿no? Entonces, cortas todo este bloque y se acabó el tumor, ¿no? Es fácil que sea un tumor que también tiene un buen pronóstico, ¿no? Respecto al tratamiento. ¿Cuál sería su clínica, doctor? Porque si no afecta el cerebro. Ya, ahorita vamos a hablar de ello, pero bueno, ya que lo ha planteado, describiremos eso. Fíjense que tenemos una masa que va a alterar ¿qué cosa? Vellosidades aracnoideas, flujo de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, aquí, ¿cuál va a ser la clínica que va a predominar? Exacto, hidrocefalia. Sobre todo en la alteración en el test sagital, predomina la hidrocefalia. Porque tienes una masa y esa masa dificulta mucho el movimiento o el flujo de líquido normal del cefalorraquídeo. Ok. ¿Qué más? Si es que afectara la zona de los ventículos laterales, también produce hidrocefalia, ¿no? Las superficies externas puede darte una clínica compresiva, una clínica de hipertensión intracraneana, ¿no? Y a partir de ahí producir cefalea, náuseas, vómitos y demás, ¿ya? Pero eso es en general las manifestaciones que suele producir. Ya, ¿cuándo estoy hablando del meningioma? Bueno, es más frecuente en las mujeres, ¿no? 321. En cuanto a sus mutaciones, ¿no? Va a asociar una lesión a nivel de un cromosoma, una lesión a nivel del cromosoma 22.
Y a partir de ahí se le asocian otras alteraciones. El meningioma va a tener un hallazgo histológico que es bien característico. Se le conoce como los cuerpos de... ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de esos cuerpos. Cuerpos que estaban en el carcinoma seroso de ovario, en el carcinoma papilar de tiroides. Folículas. Exacto. Ese es el tercero de la triada de los cuerpos de Samoa. Cuerpos de Samoa. Meningioma, carcinoma seroso de ovario y el carcinoma papilar de tiroides. Cuerpos de Samoa, eso yo lo estudio característico. Y a partir de aquí, esta se le llama la variante clásica. El meningioma tiene 4 variantes. Son bastante histológicas, clásicas y demás, no nos interesa. Más relevante recordar que tienen cuerpos de Samoma que pertenecen al meningioma. Ya hemos hablado de su clínica, ¿no? Recuerden que va a depender mucho de la ubicación en la que se encuentre. ¿Qué más? Bueno, puede ser un tumor solitario, ¿no? Nosotros hacemos eso más. Nosotros tenemos solamente un tumor. Un tumor solitario. Ya, ok. Un poco más con el meningioma. Vamos con el linfoma. El linfoma del sistema nervioso central. Hablar del linfoma del sistema nervioso central es hablar de quién, ¿se acuerdan? Porque este tiene una causa muy infecciosa. La infección por el VIH. Recuerden que el VIH a nivel nervioso va a producir dos cosas: demencia por VIH, y linfomas del sistema nervioso central. ¿Ya? Esta diferenciación es importante. El linfoma del sistema nervioso central es un tumor que aparece en torno a los 50, 60 años. ¿Ya? Se puede dividir en dos etiologías. Etiologías en el inmunosuprimido, cuya principal causa, como les decía, es el VIH, y en el no inmunosuprimido. En este caso, su etiología es una translocación, es una mutación a nivel de un gen, el gen PDL1. ¿Se acuerdan qué era PDL1? Es un evasor de la inmunidad, ¿no? Este se encarga de evitar la respuesta inmunitaria, escapa de la respuesta inmunitaria. Ahí se puede bloquear, hay anticuerpos que lo bloquean, por eso también se puede pronóstico con linfoma. Ya, tal vez es más interesante decirlo en el contexto del VIH, porque aquí está implicado un virus. ¿Se acuerdan qué virus suele producir linfomas en un paciente VIH? Asociado al linfoma de Burkitt, asociado al linfoma B de células grandes, asociado al linfoma del sistema nervioso central. ¿De qué virus estamos hablando? Virus de Epstein-Barr. Recuerden que al Epstein-Barr le gusta infectar linfocitos, y como infecta linfocitos B, va a producir un linfoma. Clásicamente corresponde a la estirpe de los linfomas B de células grandes. Es uno de los subtipos de linfomas no Hodgkin. De esto vamos a hablar cuando lleguemos al hito 5. Ok, la clínica que suele dar es una clínica muy variable, porque ese es un tumor que es bastante agresivo. Suele afectar con mayor frecuencia lóbulos temporales. Y como afecta el lóbulo temporal, te va a producir epilepsia, pero también alteraciones del comportamiento. Te va a dar clínica psiquiátrica en un paciente que es VIH. Y pues está muy ligado a lo que es el tema de si eres VIH, tratar el VIH, si eres no VIH, pues tratar con un inhibidor de la PDL1, ¿no? Es el elemento más útil que tienen para su manejo. Ok, no estoy contando aquí. Estaba contando de histología. Salgamos de la histología, el linfoma presenta un patrón de crecimiento que es bien característico, se le conoce como crecimiento angiocéntrico. Es decir, que aparece alrededor de un vaso sanguíneo. Alrededor de un vaso. Listo. Y el último son las metástasis. Bueno, las metástasis van a ser cualquier tumor que tenga un foco primario fuera del cerebro y que mande proyecciones más bien mande masas tumorales hacia el cerebro. Las metástasis son el tumor más frecuente que le puede pasar al sistema nervioso central. Inclusive más frecuente que estos. ¿Cuáles van a ser sus etiologías? La principal causa de metástasis es el melanoma. El melanoma. Esta es la primera. Y así nos vamos a la segunda, va a depender si es que eres varón o si es que eres mujer.
Si eres varón, la primera causa va a ser el carcinoma microcítico de pulmón. El cáncer de pulmón suele ser metástasis al cerebro. Y si eres mujer, ¿se acuerdan qué tumor de la mujer podría ser metástasis al cerebro? Mama, muy bien. Cáncer de mama. La principal causa de, la segunda causa de metástasis en el caso de la mujer. Después ya tenemos a los otros. Aquí juega el carcinoma renal, juega el carcinoma de células germinales, el coliocarcinoma, ¿no? Recuerden que la mola y demás suele hacer metástasis al pulmón y al cerebro. El coliocarcinoma y demás cosas. Ok. Morfológicamente, ¿qué le va a caracterizar a la metástasis? Y esto es importante. Las lesiones van a ser múltiples. En todos estos tú tienes una masa, nada más, y esa es la que produce la lesión. En cambio, en las metástasis, como tienes un foco primario exógeno fuera del cerebro, pues vas a tener una lesión aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Las lesiones suelen ser múltiples y eso es típico de una metástasis, típico de la metástasis. La clínica va a depender, ¿no?, de hacia qué hemisferio se haya dirigido la lesión metastática. Ya. Ok, ¿qué más le falta? Los síndromes paraneoplásicos. Hay algunos síndromes que van a afectar al cerebro y que se presentan en el contexto de otras neoplasias. ¿Lo puedo borrar? Nos faltan los paraneoplásicos, los síndromes familiares y listo. 900. Vamos a poner las respuestas. ¿Esta no? Sí. Ok, vamos a terminar con los paraneoplásicos. ¿Se acuerdan que era un síndrome paraneoplásico? Antes de, no se sabía pre. Parecido, al lado de la neoplasia. Es toda manifestación clínica secundaria a un tumor, pero que no se debe a la expansión del mismo. Es decir, son manifestaciones que no se deben a que el tumor esté creciendo. Generalmente se deben a que el tumor produce cosas, produce hormonas o produce antígenos que van a inducir distintas reacciones, ¿no? En este caso, esos tumores inducen la formación de neoantígenos, ¿no? Antígenos que van a servir para que se produzcan anticuerpos y que estos puedan producir distintas lesiones. Un segundito. Ok, la primera de ellas es la degeneración cerebelosa subaguda. En este caso, el tumor, que generalmente es un cáncer de pulmón, va a producir antígenos. Y esos antígenos van a servir como diana para que el cuerpo produzca anticuerpos. ¿Qué anticuerpos aparecen? Aparecen los anti-yo. Los anti-yo. Los anti-yo o anti-U. Bueno, ¿esto qué va a producir? Lesión cerebelosa. Si se lesiona el cerebelo, ¿qué clínica tendríamos? Ataxia, exacto, ataxia cerebelosa, ¿no? Alteraciones de la marcha. Que suele ser su manifestación característica. Ya, después tenemos a la encefalitis límbica. Muy bien. En encefalitis límbica se van a presentar distintos anticuerpos, ¿no? Aparecen, por ejemplo, los anti-NMDA. ¿Se acuerdan qué es el NMDA? Los canales NMDA. ¿Para qué servían? Canales de glutamato, ¿no? Del glutamato. También aparecen los anti-ANA1. Anti-ANA1. Y todos estos también van a producir lesión. Lesión a nivel de dónde? A nivel del sistema límbico, es decir, a nivel de corteza temporal. A nivel de corteza temporal. Si se afecta el sistema límbico, ¿qué clínica creen que tendríamos? Clínica psiquiátrica, ¿no? Psiquiátrica. Recuerden que el límbico juega con el inconsciente, las emociones y demás cosas, ¿no? Entonces, el límbico, pues, regula la esfera del comportamiento y por ende cualquier cosa que le afecte va a producir alteraciones psiquiátricas. Generalmente, ¿qué tumores aparecen aquí? Hay uno que es bien característico. ¿Se acuerdan cuál es? Digamos si me hace el tumor. ¿Qué tumor podría producir encefalitis límbica en una mujer?
como paraneoplásico. No. El teratoma maduro. El teratoma maduro de ovario. Puede producir como paraneoplásico en encefalitis límbica. No es raro, pero por poder puede perfectamente hacer. La patología es la misma. Empieza a elaborar neoantígenos, los neoantígenos inducen la formación de anticuerpos, los anticuerpos atacan un pedazo del parénquima cerebral. Ya, ¿qué más tenemos? Tenemos a las opsoclonías. Las opsoclonías van a ser alteraciones en el movimiento ocular. En el movimiento ocular. No están vinculados a un anticuerpo en específico, pero su patología es la misma. Aparecen como una manifestación paraneoplásica. Ya, muy bien. Creo que un poco más. Y finalmente tenemos a los síndromes tumorales familiares. Bueno, aquí van a aparecer algunos síndromes que ya conocemos algunos de ellos. Otros sí los vamos a ver ahora. Pero es lo de siempre. Tienes una mutación, esa mutación hace que tengas muchos tumores en muchas partes de tu cuerpo y esos tumores van a ser más agresivos, de debut más temprano y de un pronóstico también que es más delicado. El primero que aparece es la famosa neurofibromatosis. Neurofibromatosis. ¿Se acuerdan cuáles son las mutaciones de la neurofibromatosis? Vamos a genética. NF1, muy bien. Y NF2, muy bien. ¿Qué codifica NF1? La neurofibrina, muy bien. Neurofibrimina, ¿no? Pero recuerden que es un supresor tumoral. ¿A quién bloquea? A CRAS, ¿no? Regula la activación de CRAS y por ese medio la vía de KIT. NF2, ¿qué codifica? No es lo mismo. Codifica otra proteína. Codifica la merlina. La merlina. Y la merlina, ¿a quién va a controlar? A la vía, a las vías mitóticas, las vías de diferenciación celular. ¿Cómo se llamaba el síndrome en el que está mutado NF1? Neurofibromatosis tipo 1 o síndrome de Von Recklinghausen. La famosa enfermedad de Von Recklinghausen. Von Recklinghausen fue la I, ¿no? Von Recklinghausen, exacto. Okay. La neurofibromatosis de Von Recklinghausen. Ok, de eso vamos a hablar más a fondo cuando lleguemos a periférico, porque en realidad son patologías del sistema nervioso periférico. Ok, segundo síndrome familiar, la esclerosis tuberosa. ¿Cuáles son las mutaciones en la esclerosis tuberosa? Neurofibrimina no. TSC1, TSC2. Esos también son otros supresores tumorales. Clínicamente, ¿con qué cursa la esclerosis tuberosa? Cursa con la triada de epilepsia, alteraciones cognitivas y los angiofibromas. Los angiofibromas son básicamente nódulos, lesiones nodulares sólidas que aparecen en la piel. Suelen aparecer en la piel de la región facial, es más frecuente que aparezcan en la cara. Ya, asociado a ello pues vamos a tener otras alteraciones, ¿no? ¿Qué más? Clásicamente se presentan las zonas de hipopigmentación cutánea, esto se conoce como lesión en hoja de fresno. Los fibromas subunguales y finalmente tumores en todo lado, tumores en el sistema nervioso central, en el riñón, en el hígado, que generalmente son quistes, ¿no? Quistes renales, quistes hepáticos, en el páncreas, en el corazón. ¿Se acuerdan qué tumor producía en el corazón? La esclerosis tuberosa. Los rhabdomiomas cardíacos y demás. Tumores en todo lado, eso le puedo decir complejo de la esclerosis tuberosa. Hoja de fresno.
hoja de fresno. ¿Conoces la hoja de fresno? Es como la marihuana. Tiene esa forma la hoja de fresno. Es la misma formita. Ok. ¿Qué más aparece aquí? Aquí aparece... Nosotros estamos olvidando contarles. ¿Qué codifica TSC? Codifica la amartina. La amartina. Ok, vamos con este otro que es un clásico. Que era VHL. El síndrome de Von Hippel-Lindau. Exacto, el von Hippel-Lindau. El von Hippel-Lindau. ¿Cuál era la mutación en el von Hippel-Lindau? El gen VHL. Pero recuerden que tiene una función. ¿Cuál es? Se encarga de activar a la vía IF. IF1. ¿Para qué sería IF en el riñón? Factor inductor de hipoxia. ¿Se acuerdan para qué sirve IF? Cuando al riñón le llega poca sangre, se libera IF. Ese es el factor inductor de hipoxia. ¿Y qué va a hacer con el riñón? Le va a decir, oye, nos falta sangre. Produciremos más sangre, liberaremos eritropoyetina. Recuerden que el riñón produce eritropoyetina, ¿no? Y si aquí tienes un tumor que está produciendo eritropoyetina continuamente, ¿qué vas a tener? Poliglobulia, eritrocitosis. La eritrocitosis, en este caso, se comporta como un paraneoplásico del von Hippel-Lindau. Ojo, hay mucha gente que tiene eritrocitosis. Esta no es ni de cerca la primera causa, ¿ya? Pero cuando se presenta en el contexto del von Hippel-Lindau se debe a esto, a la activación de la vía IF. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener tumores. Tumores que generalmente son vasculares. Porque recuerden que este IF lo que hace es inducir la angiogénesis. Vamos a tener un tumor que aparece en la retina, los angiomas retinianos. Si tienes un angioma de la retina, ¿qué clínica tendrás? Ceguera, exacto. Te puede dejar ciego, ¿no? Segunda manifestación típica, el hemangioblastoma cerebeloso. Recuerden que el medulloblastoma es un tumor sólido, es un tumor de células neuronales, ¿no? El hemangioblastoma es un tumor de los vasos sanguíneos, es un tumor vascular y que, como afecta al cerebro también va a producir ataxia. ¿Y a qué más producía el von Hippel-Lindau? ¿Se acuerdan? ¿A qué otros tumores más se asociaban? Y vamos a hablar por lo menos de uno más, el que también está mutado VHL. Empieza con feo y termina con cromocitoma. Feocromocitoma. Claro. Recuerden que la principal alteración del feocromocitoma es esa mutación en el gen VHL, ¿no? Cromosoma 6. Y finalmente nos faltan los carcinomas de riñón, ¿no? Carcinoma renal de células claras. Ese es el espectro clínico que puede producir el von Hippel-Lindau. Bien, ¿qué otro tumor me falta? Los otros. Bueno, otros hay N. Y es más. Simplemente vamos a recordar un hito más, el síndrome de Sturm-Weber. ¿Se acuerdan qué era el Sturm-Weber? El Sturm-Weber es la presencia de hemangiomas, las famosas manchas en vino de Oporto, más alteración encéfalo-trigeminal. Aquí lo que se afecta son las ramas del trigémino, sobre todo su primera rama. ¿Cuál es la primera rama del trigémino? ¿Cuál es su B1? Oftálmica, exacto, se altera la rama oftálmica, ¿no? Eso puede producir pues alteraciones de la sensibilidad a nivel del tercio superior de la cara. ¿Qué más va a asociar? Discapacidad intelectual. Alguien se te queda el río. Ya ves, yo no estoy. Muy bien. Y con eso hemos terminado. Se están nerviosos sentados, muchachos. Se acabó el capítulo. Listo. Ya nos queda nervioso periférico nada más. Bueno, voy a subir las diapos. Ya, pero ahorita lo veremos. Yo no estoy con el
Es que